Buenas tardes. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, les da la más cordial bienvenida esta tarde al Seminario Permanente de Metodologías Diversas con la presentación Explorando Territorios, primeros pasos en el trabajo de campo. Esta tarde nos acompañan Alexia Tobín Castañeda, Rosalba Castillo de Jesús, Sebastián Alan Morales Muñiz, Jouri Pantoja Sarduy y también la doctora Ana Valeria Rodríguez Barrientos, quien fungirá como moderadora, y les damos una cordial bienvenida a este espacio universitario. Para dar inicio a esta conversación, le cedo la palabra a la doctora Ana Valeria Rodríguez Barrientos, quien hará las presentaciones. Muchas gracias, buen día. A nombre de la UABC, del Instituto de Investigaciones Culturales Museo y del Cuerpo Académico Estudios Socioculturales, les damos la bienvenida a esta sesión del Seminario Permanente de Metodologías Diversas. Esta es una actividad de este mismo cuerpo académico y el propósito del seminario es brindar un espacio para el intercambio de experiencias en el uso y aplicación de enfoques, metodologías, métodos, instrumentos y estrategias metodológicas diversas para la investigación en el campo de las ciencias sociales, con énfasis en el aporte potencial para los estudios culturales. Este seminario está dirigido especialmente para estudiantes de posgrado e investigadores noveles, pero se espera que pueda ser de interés también para la reflexión epistemológica y genealógica de investigadores más consolidados. En esta ocasión tenemos la primera sesión de dos que vamos a tener de este seminario titulado Explorando Territorios, primeros pasos en el trabajo de campo. Y nos acompañan estudiantes de la maestría en estudios socioculturales y del doctorado en estudios socioculturales. Y bueno, me voy a permitir darle la palabra a Jouri Pantoja Sarduy. Y bueno, te vamos a ir avisando cómo vas de tiempo y pues adelante. Bien, buenas tardes a todos primeramente. Bueno, como bien decía la profesora, voy a compartirles un poco mi experiencia en el trabajo de campo durante mi investigación aquí en la maestría. Mi trabajo se titula La entrevista cualitativa, un viaje narrativo desde las voces en movimiento hasta la comprensión profunda. Los primeros pasos de revelación de la entrevista como método creí que los iba a descubrir en la clase de metodología de la investigación, y fue justamente en la clase donde me di cuenta de que ya había interactuado con la entrevista y con el método biográfico narrativo en la vida cotidiana que se daba en las agrupaciones danzarias en Cuba. Es por ello que mi proyecto de investigación, las agrupaciones danzarias universitarias cubanas como un recurso de resistencia cultural frente a la globalización, descubrí que el mejor camino para comprender las experiencias de los bailarines no estaba en encuestas cerradas ni en métodos cuantificables, sino en el relato vivo de quienes danzan la historia. La entrevista cualitativa, cuando la vemos desde el método biográfico narrativo, se convierte en una herramienta poderosa para comprender la experiencia humana en profundidad, obviamente. No se trata únicamente de recolectar datos, sino de sumergirse en las voces de quienes narran memorias, emociones y significados. Como dijera la autora Charniaska en 2004, las entrevistas no son simplemente fuentes de datos, sino actos narrativos en sí mismos. Y en este artículo comparto mi experiencia, como les decía, como investigador en el estudio de las agrupaciones danzarias universitarias en Cuba, donde la danza se revela como un espacio de resistencia cultural a través de la entrevista y del método biográfico narrativo. Mi primer acercamiento a la entrevista cualitativa no ocurrió en el aula, como les decía, sino en la observación cotidiana de las historias que emergen en la vida misma. Y es por ello que en Santa Clara, Villa Clara, o sea, en Cuba, que es donde transcurre mi investigación, la danza no es solo arte, es identidad, y mi entrevistado principal se define como un cubano criollo, muy criollo, subraya él. Y con esa frase inicia un relato que conecta su vida con la historia de su país. Y entonces ya desde ahí estamos viendo entonces cómo va narrando su propia historia en relación con la danza. Para situarlo un poco en contexto, mi entrevistado es Gerardo Arbolás Villavicencio, licenciado en danza, tiene 57 años, como les decía, es licenciado, es metodólogo provincial de danza en la provincia de Villa Clara, o sea, en el estado de Villa Clara, para que puedan comprenderme, y trabaja en el Consejo Provincial de Casas de Cultura de ahí de Villa Clara. La danza como territorio de identidad. La entrevista con Gerardo fue más que una conversación.
fue un encuentro entre memorias vivas. Como señala Messi en el 2019, el análisis sociobiográfico permite reconstruir el yo narrativo en sus múltiples capas de sentido. Cada gesto, cada pausa, cada énfasis en la palabra familia revelaba que su agrupación no era solo un conjunto artístico, sino un hogar para él y para los bailarines que componían esta agrupación. Y entonces el objetivo de la entrevista era identificar los aspectos que caracterizan el trabajo de la danza y sus practicantes dentro de las universidades cubanas. Aquí podemos ver algunas imágenes del conjunto danzario de la universidad. En la primera imagen están en la Casa de la FEU, que es un centro recreativo dedicado a la Federación Estudiantil Universitaria y donde allí tienen su espacio de danza. Y las otras dos que las acompañan es en el Teatro Universitario, que es el local por excelencia de ensayo, es la casa de estos muchachos donde ensayan de lunes a jueves de 6 de la tarde a 9 de la noche. Para ponernos un poco en contexto de la entrevista tuvo, se dio vía online, un espacio muy cómodo para el entrevistado, lo hizo desde la comodidad de su casa, donde además del rol que estábamos viendo como investigador, como metodólogo de danza, Gerardo también se desarrolla como hijo. Y se llevó a cabo, obviamente, en un ambiente muy propicio, muy tranquilo para él, que facilitó el diálogo, la comprensión y la conversación con el entrevistado. La interacción fue muy cercana y participativa, reflejándose en su disposición a compartir todo el bagaje que tiene Gerardo en este proceso con las agrupaciones danzarias y sus experiencias personales y académicas. El encuentro se realizó el 27 de mayo del 2024 con una duración aproximada de 1 hora, 17 minutos y 49 segundos. Durante la conversación, Gerardo se mostró muy entusiasmado al hablar de sus vivencias en el mundo de la danza, evidenciado por su expresividad verbal y gestual. Como voy a decir, voy a adelantarla, pero Gerardo es de las personas que da gusto escucharlo hablar. Y entonces eso te permite también, además, que fluya la conversación, que fluya la entrevista, y te conviertes más en un mediador que en un entrevistador en este sentido. La entrevista transcurrió en una atmósfera de confianza entre el alumno y profesor, porque además Gerardo había sido mi profesor, entre bailarín y coreógrafo o simplemente entre amigos, donde el entrevistado revivió momentos significativos de su trayectoria profesional y, como les decía, es que Gerardo es de esos seres que da gusto escuchar y sobre todo cuando habla con tanta pasión y amor acerca de lo que hace. Sí, continúa. Ahora, el diseño de la metodología, la preparación, interacción y escucha, el diseño de la entrevista implicó una guía abierta, sensible, pero además había que estudiar el contexto del entrevistado. Uno tiene que tener bien claro a quién va a entrevistar, estudiar su contexto, estudiar su historia, porque tampoco puedes llegar a improvisar justo en el momento de la entrevista. Uno tiene que tener al menos un conocimiento básico de la persona que va a entrevistar y estudiarlo, como diríamos en todo el sentido. Y Chañasca plantea lo mismo, las historias no se encuentran, se hacen. El tono de la conversación debía generar confianza y permitir que el relato fluyera naturalmente. Durante la interacción, como les decía ahorita, me convertí en facilitador más que en interrogador. La empatía fue clave para interpretar silencios, gestos y emociones. Y Murray, en el 2018, sostiene que las narrativas organizan la experiencia humana en el tiempo. Y eso fue evidente en cada relato compartido, no solo con Gerardo, sino también con los demás bailarines que estuve compartiendo, que estuve entrevistando durante el proceso de trabajo de campo. La escucha activa se volvió una herramienta metodológica imprescindible. No bastaba con registrar respuestas. Era necesario comprender cómo se construía la identidad a través del lenguaje. Como afirma Pujadas, la subjetividad es fuente legítima de conocimiento en el método biográfico narrativo. Después pasamos a la transcripción y el análisis. Y ahí vemos la memoria como resistencia. La transcripción de las entrevistas es una fase muy laboriosa. Conlleva mucho trabajo. Cada palabra pronunciada era un fragmento de identidad. Las pausas antes de mencionar la palabra familia o resistencia tenían un peso emocional que debía ser respetado y que además debía ser reflejado después en el trabajo. Acerca de ello, Chañasca plantea que leer narrativas implica reconocer que el texto no es una réplica de la realidad, sino una construcción situada. Durante este proceso de transcripción, la fidelidad del discurso es fundamental. No basta con escribir lo que se dijo, hay que transmitirlo como se dijo, buscando las expresiones que añaden profundidad al mensaje que se está transmitiendo. Y descifrar significado va más allá de las palabras. Es un proceso que lleva tiempo, paciencia y mucha lectura. Hay que escuchar, releer las entrevistas una y otra vez. Y en esta fase el investigador cruza las palabras con el texto. Ahí toca descubrir qué patrones aparecen en el relato, determinar cuáles son los temas recurrentes y analizar cómo se conectan las narrativas individuales con las colectivas.
En el trabajo con estas entrevistas, aquí les pongo un ejemplo. Para analizar las entrevistas hay un proceso de codificación cualitativa, identificando fragmentos significativos del discurso de los entrevistados que reflejan las 3 categorías principales. Para elegir los relatos más relevantes, consideré aquellos que mostraban expresiones claras de vinculación identitaria y compromiso con la defensa cultural. Me enfoqué en 3 aspectos fundamentales: relatos donde el entrevistado reafirma su identidad con énfasis en el lenguaje corporal y emocional; narraciones que explican el rol de la danza en la preservación cultural; y fragmentos donde se evidencia una confrontación entre la tradición y la globalización. Bueno, aquí vamos a ver entonces la variable principal, fragmentada en 3 categorías de análisis. Estas fueron identidad, defensa de la cultura y la creación como resistencia. A continuación les voy a mostrar un cuadro que permite visualizar cómo cada entrevistado expresa de manera auténtica su percepción acerca de estas 3 categorías de análisis que anteriormente les hablaba: identidad, defensa de la cultura y resistencia cultural. Se observa cómo la danza es entendida no solo como un arte, sino como un territorio de lucha, de reafirmación y de memoria. Bueno, ahí pueden ver, es un cuadro mientras estaba trabajando, donde primero puse el nombre de cada entrevistado, las 3 categorías de análisis que estoy analizando, y fui poniendo detalladamente las frases a las cuales aludían en su entrevista. Esto me sirvió para después, cuando estuve haciendo el análisis de resultados, entonces calzar todas las afirmaciones que hacía o lo que estaba descubriendo con las propias palabras de los entrevistados durante el proceso. Bueno, es otra. Y bueno, aquí, para que tengan una idea más o menos del trabajo con las agrupaciones, este es el conjunto danzario 5 de diciembre y les pongo imágenes para que vean cómo pueden desdoblarse de un montaje a otro, cómo van desde creaciones de Panamá, de Puerto Rico, de Venezuela, del propio México, en función de ir rescatando todas estas tradiciones que yo creo que vale la pena defender en estos contextos tan ¿cómo sería la palabra? Bueno, en estos contextos en los cuales las tradiciones se ven en peligro de desaparecer y nuestra identidad, creo que es algo que vale la pena defender, decir quiénes somos, cómo somos y cómo podemos mantenerlos vivos en esta vorágine de vida virtual y de redes sociales, que me parece que es importante en estos momentos. Uno de los hallazgos principales en esta tesis fue la percepción que tienen tanto los bailarines como los que no son bailarines pero que han trabajado con el conjunto del significado de familia que tiene esta agrupación para ellos, más allá de solamente un grupo artístico. Y posteriormente, les pongo frases propias de los entrevistados acerca de cómo definen ellos como familia esta agrupación danzaria. Ahí veremos a Jera, que dice que la agrupación danzaria es una gran familia. Los integrantes van a compartir ideas, sentimientos y el arte que realizan. Juntos nos ayudamos para que sea una expresión mejor. Hinley, que no es bailarín del grupo, que no forma parte del grupo, sencillamente es el director de la Cátedra de Patrimonio, pero que ha estado vinculado al trabajo del grupo durante más de 10 años, plantea que las relaciones que se forman ahí son profundas. En la agrupación sabemos que nuestras expresiones individuales enriquecen el conjunto y eso nos da fuerza para seguir defendiendo nuestra cultura. Cuando bailamos juntos estamos diciendo, estos somos. Y hago énfasis en esto porque dice, cuando bailamos juntos, te da la medida de sentido de pertenencia que tiene alguien que no baila en el grupo con ese grupo. Yanciri, por ejemplo, es una niña que lleva, ya un año en el grupo, pero cuando te dice que la agrupación me enseñó que la danza no es solo técnica, sino también comunidad. Aquí se construyen amistades que van más allá del ensayo. Nos cuidamos, nos escuchamos y eso fortalece nuestra capacidad de resistir los cambios impuestos desde afuera. Vale aclarar que cuando se le hizo la entrevista, Yanciri llevaba 2 meses solamente en el grupo. Entonces eso te da la magnitud de cómo se convive dentro de esta agrupación. Y bueno, aquí les pongo otra muestra, pero ya aquí no solo desde el punto de vista bailarines, sino tienen imágenes también de cómo comparten juntos como amigos, cómo siguen siendo un grupo fuera del horario de ensayo, siguen siendo un grupo fuera del momento de una presentación y te da la medida de los lazos que se crean dentro de estas agrupaciones. Y bueno, para finalizar,
decirle que en la discusión, desafíos de aprendizaje desde lo psicológico. La entrevista cualitativa implica desafíos psicológicos tanto para el entrevistado como para el investigador. El entrevistado se enfrenta a la apertura emocional, y esto es importante, y la reconstrucción de su memoria, mientras que el investigador debe equilibrar empatía y objetividad. Porque pueden ser muchos los sucesos que pueden darse durante una entrevista, de llanto, de ira, y uno tiene que saber cómo manejar todas estas emociones durante el proceso. Por eso digo que un poco también tenemos algo de psicólogo a la hora de hacer una entrevista. Y como explican estos autores, el análisis narrativo debe considerar lo temático, lo estructural y lo performativo, reconociendo que cada relato tiene forma, contenido e intención. Y los desafíos se convierten en aprendizaje. El investigador desarrolla habilidades de escucha, contención emocional y análisis reflexivo. Comprende que cada relato es una forma de verdad subjetiva que transforma tanto al que la cuenta como al que la escucha. Bueno, y a modo de conclusión, compartirle que cada entrevista cualitativa es un desafío que exige sensibilidad y estrategia. No se trata solo de sentarse a escuchar, sino de construir un espacio de confianza donde las palabras fluyan naturalmente y las historias cobren vida. En este juego de preguntas y respuestas, el desafío no es solo obtener la información, sino comprenderla con honestidad y respeto. Para este tipo de entrevistas no basta solo la técnica, hay que tener sensibilidad, escucha, empatía y compromiso con la verdad del otro. Las entrevistas se convierten en un viaje de descubrimiento, desde la preparación hasta el análisis. Cada fase contribuye a revelar dimensiones ocultas de la realidad. Concebir estas etapas es comprender que la investigación es más que datos, es narración, es interacción y es construcción de significado. Y a través de mis experiencias he comprendido que entrevistar no es solo preguntar, sino aprender a interpretar al mundo desde la perspectiva o la visión del otro. Cada historia relatada no solo contribuye a la investigación, sino que nos transforma como investigadores y como seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias y también agradecemos el apego al tiempo. A continuación vamos a tener, vayan preparando sus preguntas para el final de la sesión y a continuación vamos a tener la presentación de Alexia Tobin y tendrás algunos minutos y te vamos diciendo el tiempo. Hola. Bueno, buenos días, buenas tardes ya a todas y a todos. Pues primero quiero agradecer la invitación a la doctora Susana y a la doctora Ana por la moderación y mis compañeros y compañeras, a Rosy que está allá. Hoy yo les voy a hablar brevemente de los retos que yo he identificado en la cercanía en investigaciones con perspectiva feminista. Bueno, creo que el primer reto que encontramos en cualquier investigación está en relación a elegir el tema de investigación. Cuando entramos a este posgrado, y creo que la mayoría de los posgrados se nos pide un protocolo de investigación donde ya hay una elección de un tema, ¿no? Sin embargo, cuando iniciamos en este posgrado en especial, que es de estudios culturales, que aborda muchísimas temáticas desde distintas disciplinas, distintos enfoques, pues el tema que traemos se puede modificar por esta saturación de información que recibimos en los primeros semestres, ¿no? Por eso pongo esta imagen de un caballito que tiene como unas cositas, ¿orejeras se llaman? Unas orejeras pues para que se enfoque. Entonces así llegamos al primer semestre con un tema, con un enfoque definido, muy probablemente por la disciplina de la cual venimos en la licenciatura. Iniciamos el primer semestre y pues estas orejeras se abren, vemos muchas perspectivas, lo cual es bueno porque nutre nuestra investigación. Sin embargo, el reto es que en algún momento tenemos que volver a cerrar estas orejeras y centrarnos en un tema con una perspectiva específica, ¿no? Y con una metodología específica. En mi caso, yo ingresé queriendo estudiar el trabajo del hogar remunerado, las desigualdades que hay en este trabajo, y en mi segundo semestre fui cambiando el enfoque hacia el trabajo del hogar no remunerado. En parte porque vi que era un tema que era viable estudiar desde la vertiente no remunerada, que por mi formación en ciencia política pues no imaginaba las posibilidades para investigarlo, y pues esta maestra me dio herramientas para hacerlo, ¿no? Y también por lo que me encontré al intentar acceder al campo, ¿no? Que es el segundo reto que identifico en cualquier investigación. Una vez que tenemos nuestro tema, una vez que más o menos sabemos qué queremos investigar, pues el siguiente paso es ir al campo, ¿no? Hacer una primera aproximación
y pues a veces hay algunos campos que es difícil acceder a ellos por distintos motivos, ¿no? Una de estas dificultades, que fue mi caso, es cuando hay una lejanía por nuestra posición social hacia los grupos o las dinámicas sociales que queremos investigar, ¿no? Otro motivo puede ser que estas dinámicas o estos grupos tengan ciertos estereotipos o ciertas estigmas que hacen que la población con la que queremos trabajar pues no necesariamente nos abra las puertas, ¿no? Para que vayamos, entrevistemos, observemos o lo que sea que planeemos hacer, o incluso que sean dinámicas que tengan cierta peligrosidad por estar en contacto con situaciones de ilegalidad, ¿no? En mi caso, cuando me quise acercar al campo, por la posición social que tengo, que es de lejanía con este grupo, pues no encontraba trabajadoras del hogar aquí en Mexicali porque no conocía y tampoco conocía personas que contrataran estos servicios de forma regular. Cuando intenté poner anuncios en Facebook de grupos que ofertan ese trabajo, no me dejaban subirlos, como que los administradores o las administradoras me decían, no lo puedes subir. Y bueno, esto me habló de que no es un campo sencillo de acceder, que hay un tema de clase ahí, que también hay muchos estigmas hacia este trabajo y que claramente hay un tema de discriminación también, ¿no? Entonces, esta dificultad de acceder al campo pues me hizo voltear a ver a otra parte de este campo, que es el trabajo del hogar no remunerado, al cual tengo un acceso privilegiado, porque yo formo parte de ese grupo. Entonces, viendo estos dos retos, creo que hay algunos dilemas que nos enfrentamos al investigar, independientemente si pertenecemos o no al grupo, al investigar desde las ciencias sociales y desde posturas como las que se adoptan en los estudios culturales, ¿no? Que esta posición es alejada de visiones positivistas en las ciencias sociales que plantean que desde los estudios culturales pues que formamos parte del mundo que investigamos, ¿no? No somos ajenos o ajenas a este mundo, no somos excepciones a nuestras teorías, sino somos parte de las teorías y somos parte de esas investigaciones, sin importar la cercanía o lejanía con estos grupos o dinámicas que queramos investigar. Y el segundo dilema es el tema de la mirada. Al tener una mayor cercanía con los grupos, creo que, contrario a lo que se podría pensar, se debe de desarrollar una mirada aún más crítica y un análisis aún más fino, porque como menciona Haraway, no podemos romantizar estas miradas, las miradas desde abajo, ¿no? O sea, no porque seas parte del grupo significa que tu mirada está exenta de dinámicas de poder, o que sea inocente, ¿no? Que no haya un tema, suena feo, agenda política, pero como una motivación política detrás, que no es malo, ¿no? Pero es algo que se tiene que hacer explícito. En mi caso, que terminé moviendo mi tema para analizar cómo influye el orden de género en las experiencias del trabajo del hogar no remunerado en mujeres que cohabitan con sus parejas en Mexicali, pues obviamente tengo una motivación, ¿no? Yo cohabito con mi pareja, yo realizo este trabajo, yo quisiera que se distribuyera para todas las personas de forma más equitativa, pues claro que hay una motivación política detrás que tengo que hacer explícito en mi trabajo. Por otra parte, hay algunas ventajas o retos que se presentan cuando investigamos poblaciones a las que pertenecemos o a las cuales somos muy cercanas. Creo que la primera ventaja es que tenemos un entendimiento más profundo del fenómeno. O sea, estamos investigando una parte de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, entonces hay ciertas dinámicas que ya conocemos y nos son familiares, que nos generan intuiciones para guiar nuestra investigación, con una perspectiva muy distinta a la de otras personas, ¿no? Que quizás no pertenecen a esos grupos. Pero esto presenta un reto, que es justamente poder pasar por alto otras dinámicas porque las tenemos muy naturalizadas, ¿no? Por una parte. Y por otra, que se genera una ilusión en nosotras de pensar que ya lo sabemos todo, ¿no? Como formamos parte de ese grupo y como tenemos experiencias similares, entonces ya sabemos todo, y pues en el campo saltamos a conclusiones o vamos al campo intentando encontrar eso que es lo que nos pasa a nosotras, ¿no? Y bueno, ¿cómo podemos combatir eso? Pues con una escucha, es que yo estoy, no, sí es la misma, con una escucha, yo me voy acá, con una escucha con una escucha activa y consciente, ¿no? Sabiendo que experimentamos cosas similares, pero en este momento somos investigadoras o investigadores, ¿no? Entonces tenemos que ir con esa mirada. Y eso se vincula con el otro reto,
que es distinguir entre estudiarte a ti misma y estudiar la categoría que habitas, ¿no? Nuestras experiencias las usamos, aunque suene feo, pero las usamos en la investigación, al observarlas, de nuevo, con categorías sociológicas que nos permitan entender cómo se vincula con esa población. Entonces, eso nos da un entendimiento más profundo del fenómeno, pero solo podemos hacer eso si pues somos muy honestas con nosotras mismas y somos muy vulnerables en algún momento, ¿no? En mi caso, al ser parte de esta población, pues obviamente puede llegar a ser incómodo darme cuenta que a pesar de que yo lea teorías y entienda los roles de género y los estereotipos y la desigualdad y todo eso, pues eso no cambia mi realidad, ¿no? Yo sigo replicando roles de género, yo sigo performando el trabajo del hogar de cierta forma, mi dinámica responde a estas teorías, porque solo con saberlo no se cambia, ¿no? Entonces, eso implica, de nuevo, reconocer que nuestras categorías a veces van a limitar nuestras decisiones o van a moldear nuestras decisiones, y lo rico de ahí es observarnos, salirnos un poco de nosotras y ver cómo se moldean, ¿no? O sea, qué es lo que está haciendo que yo replique esto, y ahí es donde podemos sacar conclusiones interesantes. La segunda ventaja que identifico es que pues hay un crecimiento personal enorme, ¿no? A veces, en mi caso que trabajo con experiencias, pues las experiencias de las mujeres con las que colaboro sirven a veces como un espejo, ¿no? Para mirarme a mí misma de forma distinta, para mirar mi situación en un enfoque como más amplio. Y la teoría también te da herramientas para distanciarte un poco de tu cotidianidad y de nuevo ver cómo se inserta esta decisión que tú pensabas que era súper personal, que no lo es, en sistemas de poder o en dinámicas de subordinación más amplias, ¿no? Y esto presenta otro reto, que es que estos cambios que vamos teniendo, estas reflexiones, pues van a un paso, ¿no? Vamos asimilando lo que vamos viendo en la tesis, lo que nos va generando, pero pues ese paso es distinto al proceso de investigación, ¿no? O sea, aquí venimos, hacemos una tesis en 2 años, 2 años y medio, primero Dios, y ya, ¿no? Se acabó. Pero lo que genera en ti, como comentaba mi compañero, lo que te cambia la investigación, pues no dura 2 años y medio, no dura en lo que vas al campo o haces las conclusiones, o sea, se te queda toda la vida, ¿no? Entonces es pues sí, un crecimiento enorme, pero pues que hay que aprender a gestionarlo, ¿no? Entonces, yo propongo algunas consideraciones para las personas que decidan hacerlo, en especial a quienes estén ingresando a la maestría, en esta maestría o en otras, quien me vea. Pues primero que este punto de vista privilegiado que nos da formar parte de los grupos que estudiamos, pues no es gratuito, ¿no? O sea, se alimenta de nuestras vivencias que compartimos con las otras, y eso obviamente que genera que haya emociones, que haya frustración, que haya vulnerabilidad, que haya enojo, y pues todo eso hay que de nuevo gestionarlo solas, porque eso no te lo da la metodología de la maestría, ¿no? O sí, no sé, quizás haya metodologías para ello, pero es un proceso que es personal, ¿no? Y que es lateral a la elaboración de la tesis. Y esto también se relaciona con que no investigamos desde una torre de marfil, ¿no? O sea, no investigamos arriba, dinámicas que están lejos, que podemos ir al campo, observar y regresar a nuestra torre y ser felices. Pues no. A veces lo que investigamos es lo cotidiano, nuestra cotidianidad, nuestra vida. Entonces la investigación no se cierra cuando acabas y cierras tu computadora, ¿no? O sea, sigues viendo eso que estás investigando. No significa que todo el tiempo estés modo Dora la Exploradora, pero sí que no puedes dejar de ver eso, ese poder, esas dinámicas, ¿no? Y bueno, eso necesariamente te va a llevar a incomodarte, a tener roces con personas, a cuestionarte, y es parte de esos cambios que ya mencionaba. Y por último, pues quisiera compartir algunas herramientas que yo identifico para todo esto. La primera es que creo que es sumamente necesario formar redes de apoyo de mujeres, digo mujeres por mi caso, mujeres, hombres, quienes quieran escoger, que te escuchen y te acompañen en estos cambios que quieras o no vas a tener. Los procesos de investigación, en especial en posgrados, creo que pueden ser como muy solitarios. Tú hablando tu tema, a lo mucho con tu tutora, tu directora, con 1 o 2 compañeros o compañeras y ya.
pero no debería ser así. O sea, creo que lo que vayamos investigando acá es algo que deberíamos poder dialogar con amistades, con familiares, y parte de formar esa red de apoyo es seleccionar personas que quizás no estén en el posgrado, no tengan esa intención académica, pero que sí estén dispuestas a ir cambiando contigo, ¿no? Conforme lo que tú vayas descubriendo, y ir compartiendo lo que vas encontrando. La segunda es desarrollar espacios de autocuidado, que es parte de formar una red de apoyo. Esto pues para poder sacar la frustración que genera la investigación, porque al final pues quienes investigan desigualdades que viven, pues te vas a frustrar, ¿no? O sea, obviamente quisiéramos que se acabaran las dinámicas de poder, etcétera, pero no va a suceder en los 2 años que haces tu tesis. Tu tesis puede abonar al entendimiento, puede sembrar semillitas, pero no se va a cambiar el mundo en esos 2 años. Quizás haya cambios que queramos ver, que no nos toque ver en lo que habitamos esta tierra. Entonces, pues lo mejor que podemos hacer es aprender a tener espacios para sacar esa frustración, para que no se vuelva un proceso lejos de gratificante, tedioso y pesado, ¿no?, de realizar. Y por último, pues poner límites a la investigación, y esos límites son parte de eso, ¿no?, de pensar, bueno, hasta qué tanto de mí voy a querer poner en la investigación, qué de mis colaboradoras voy a poner o no, qué temas voy a seguir investigando o no, y todo, de nuevo, poniéndolo en el centro a nosotras y a las personas con las que colaboremos, y siempre guiándonos con empatía y compasión, no solo hacia las colaboradoras, sino también hacia nosotras mismas. Y creo que es todo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante, y también gracias por el apego al tiempo. La siguiente presentación, espero estén apuntando sus preguntas porque a mí ya se me están olvidando, pero es que está muy, muy interesante. La siguiente presentación es de Rosalba Castillo. ¿Nos escuchas? Sí, ¿me escucho? Sí, te escuchamos fuerte y claro. Adelante. Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos, mis compañeros, la gente que esté presente. Un chiste al principio de que me siento como Sheldon desde la distancia. Espero que entiendan la referencia. Pues básicamente les voy a compartir un poquito sobre mi acercamiento al campo, que es básicamente a la comunidad de Santo Domingo, Tepuxtepec, Migue, Oaxaca, que es la comunidad donde pertenecen mis colaboradores de mi investigación. Estoy investigando lo que vendría siendo las experiencias migratorias indocumentadas, con relación a lo que se dice en las canciones principalmente del regional mexicano, qué tanto se parecen, qué tanto no, etcétera. Como primeras impresiones al sumergirme al campo, pues el campo es parte, también formo parte de esa comunidad. Y básicamente mis primeras impresiones al regreso, porque llevo 20 años fuera de la comunidad, viviendo fuera de la comunidad, pues veo mucho básicamente lo que se dice en las canciones. O sea, muchas cosas han cambiado, mucha gente ya no está, principalmente en mi propia experiencia, pues mi abuelo cuando yo regresé ya no estaba, y cuando yo me fui pues estaba, ¿no? Entonces como esas impresiones de cómo han cambiado las cosas, los recuerdos. Y también coincidió que justo cuando regresé en agosto era la fiesta patronal en honor a Santo Domingo, que es el nombre de la comunidad, y justamente por esa fiesta patronal muchas personas que andan fuera tienden a regresar por esta festividad, porque es algo que les significa y también es algo donde comparten mucho. Y me tocó ver también como mucha gente, incluso gente de Mexicali que me encontré con ellos en la comunidad, ¿no? Sin saberlo, ¿no? De que, ay, tú estás aquí también y que no sé qué, ¿no? Y mucha gente que incluso yo no conozco, o sea, pero dicen, no, pues yo llevo como, no, 10 años o hace 5 años, pero todos estaban como que regresando de visita. Como mucha gente aprovecha regresar justamente en estas fechas.
También me tocó observar cómo la música, principalmente lo que vendría siendo la banda filarmónica, es muy parte de la comunidad y desde la infancia, porque la banda filarmónica son compuestos por jovencitos y, y observaba mucho eso, como de que pues para ellos significa como una actividad parte cultural, pero también como que hay mucha dedicación en ese aspecto, ¿no? Y también al ser como jovencitos, también miraba que los papás, o sea, como que algunos papás como que les daban más cuidado, ¿no? De que, bueno, está bien que participe y todo eso, pero voy a pues acompañarlo porque ellos tocaban en la fiesta patronal hasta la 1 de la mañana, ¿no? Y para mí fue como que, wow, o sea, cuánta dedicación y cuánto desgaste. También noté, mis impresiones fueron que al parecer la temporalidad a veces como que se queda estático o congelada, ¿no? Porque muchos me miraban y todavía se dirigían a mí como si fuera la niña, ¿no? O sea, como la niña que conocieron. Incluso me llamaban en diminutivo, ¿no? Rosita, o sea, como que el tiempo, como si el tiempo no hubiera pasado, ¿no? O sea, como que se quedaron con la imagen de niña y pues como que también reconocían, no, pues sí, ya está muy grande, ha de tener como unos 18 años por ahí, ¿no? Ya voy para los 30. Y como muchas de estas cuestiones de temporalidad observaba eso. También observo que si no te ven cotidianamente en la comunidad y de repente llegas como alguien extraño también, principalmente porque yo andaba con mis papás y andaba sola, más que nada ahorita que no están mis papás y voy al campo, muchos me dicen, oye, pero tú eres persona mije o quién eres tú, o sea, como que cuando me ven sola es como que totalmente extraña, ya cuando me ven con mis papás es como, bueno, es parte de la comunidad, ¿no? Y muchas como estas preguntas, estas cuestiones, ¿no? Donde de repente, a pesar de que formo de la parte de la comunidad, de repente alguien cuando está mucho tiempo fuera se vuelve un extraño, ¿no? Esas son como las primeras impresiones que me encuentro en el campo. El siguiente punto serían los desafíos. Bueno, los desafíos, al igual cuando no formamos parte de la comunidad, como que hay muchos desafíos, ¿no? De cómo acceder, el acceso, los permisos, que la gente te abre el espacio. Pero yo veo que los desafíos, en cambio, en formar parte de la comunidad es que de repente yo no dimensiono cuál es la parte de, o sea, de que registro esto, no registro esto, este es como mi vida o esto es parte de mi investigación, ¿qué está pasando, no? Y me pasó mucho con mi colaboradora, porque mi colaboradora estuvo conviviendo con mi tía y yo me estuve quedando con mi tía y de repente mi colaboradora en esa familiaridad compartía cosas sobre su experiencia y en esa confianza, ¿no? Entonces como que de repente hay como, a mí se me hace difícil esa parte, ¿no? Como que digo, pues esto es algo privado, o sea, esto es algo que me está confiando porque tiende a tener o siente cercanía hacia mí, ¿no? Porque soy parte de, y como que siento que esas son de las principales dificultades que enfrento yo o desafíos de cómo separar ciertas cuestiones. También la lengua, tanto mis colaboradores como yo hablamos dos lenguas, que básicamente vendría siendo el mije y el español. Y como que intento como que es que podemos hacer discursos y hablar y todo en nuestro idioma, ¿no? En mije, pero veo como en mi caso personal esa problemática, ¿no? Al momento de querer comunicarme totalmente en mije con mis colaboradores, como que me bloqueo, o sea, como que no estoy muy acostumbrada a generar diálogos o discursos en mije, porque toda mi formación ha sido en el ámbito académico donde el español es la lengua, ¿no? La principal lengua. Y eso también ha sido uno de mis desafíos. Otros desafíos que yo observé ya específicamente del campo es que la señal de internet, ¿no? O sea, de
de repente como que, ay, voy a consultar tal texto o voy a buscar, no sé, a ver qué sale sobre esto, ¿no? No podía cuando estaba dentro de la comunidad porque en ciertas partes agarra señal y si pagas como la ficha, le dicen, para que tenga señal de internet, igual era muy, muy inestable y luego la lluvia viene y se va la luz y se va toda la señal, ¿no? Entonces, como esas cuestiones, ¿no? De que no podía averiguar como ciertos datos rápidamente. También otro de los principales desafíos que yo noto es que a las personas que quieran investigar o quieran, básicamente a investigar ciertas comunidades, los apoyos y financiamientos es un poquito no limitado, o sea, sí los hay, pero está muy condicionado, ¿no? Muy condicionado al mundo y la manera en que nos construimos, porque es como que, bueno, tus facturas, tus tickets, pero dentro de la comunidad pues no funciona así. O sea, por ejemplo, cuando pido raite a una persona de que, oye, me das raite de tal comunidad a tal comunidad, es como que, sí, súbete, pero esa persona no me va a dar un boletito, no me va a dar un ticket con la cual comprobar los gastos, ¿no? Entonces, y también cuando compro en la tiendita del, no sé, doña Lucía, que tiene ahí su tiendita, pues igual, o sea, no tiene el sistema de facturación, ¿no? Y como que esa parte pues se limita, ¿no? Porque muchos de los apoyos y financiamientos que te dan es como con comprobantes, porque está muy construido al mundo que conocemos, ¿no? O la manera en que se estructura ciertos negocios que tienen más, podríamos decir que incluso el poder, ¿no? Aquí atraviesa lo que vendría siendo el poder, ¿no? Eso no, también, esos serían los principales desafíos para las personas que quieran investigar ciertas comunidades, ¿no? Parte de mis estrategias es justamente, yo estaba como muy estresada porque mis colaboradores me decían, es que tengo mucho trabajo y no puedo darte la entrevista, a ver si el próximo domingo, cuando vaya a misa, etcétera, ¿no? Y de repente me di cuenta que esa conversación que yo estaba generando con ellos en WhatsApp, principalmente usando o aprovechando el uso de la tecnología, pues básicamente era eso, o sea, estábamos haciendo diálogo y como mi trabajo está planteado desde entrevistas dialógicas, yo dije, no, pues, o sea, ¿por qué estoy estresándome por esto? Si básicamente le puedo mandar una pregunta y ya él en su momento me la responde por escrito o por audio y siento que incluso eso fomenta la horizontalidad, ¿no? Porque es independiente y nos estamos adaptando ellos a mí de que yo le mando la pregunta y ellos en su momento y respetando su tiempo, incluso como siento que fomenta la autonomía consciente, ¿no? De que realmente van a pensar la respuesta y qué quieren ellos que vaya dentro de su experiencia, ¿no? O sea, cómo van a estar recordando despacio y todo eso. Y de eso me di cuenta, o sea, como que es una estrategia o es un instrumento que nos puede ayudar la tecnología a como tener otra alternativa, ¿no? De generar esa dichosa entrevista dialógica, pero no sincrónica, sino asincrónica, ¿no? Yo le mando, él me manda audio, yo le mando, etcétera. Eso es una de las propuestas que estoy poniendo para mi trabajo. Y en cuestión de la vinculación y de la vinculación de la práctica, he notado que los discursos, en los discursos académicos podemos decir como dirían coloquialmente misa, ¿no? O sea, puedes decir discursos bonitos, dialógico, etcétera, ¿no? Pero en la práctica me he notado al momento de escribir, incluso de hablar, que todavía estamos, o yo estoy muy de que de repente se me va como objeto de estudio o cosas así, ¿no? Cuando, oye, o sea, el discurso o la idea no es eso, ¿no? Pero estamos tan formados de esta manera que a veces es inconsciente, ¿no? O incluso generalizar como en el género, ¿no? Todos, en lugar de decir todos y todas, ¿no? Porque de repente generalizamos y no somos conscientes, ¿no? Me he dado cuenta de eso, de que la práctica sí requiere mucha conciencia de decir, oye,
¿por qué escribí esto? Pausa allí, o sea, allí no estoy como incluyendo a todos, o incluso lo que yo estoy escribiendo está siendo excluyente, etcétera, ¿no? Entonces, eso he notado con la práctica. Y finalmente, hay un descubrimiento que fue sin querer, o sea, no sé si le pueden dar a la siguiente en la presentación. La siguiente. Yo noté una cuestión allí justamente haciendo investigación de los antecedentes de las investigaciones que se han hecho dentro de la comunidad. Resulta que yo leí un documento que es uno de los primeros trabajos que se hizo en la comunidad y yo ya lo puse en el estado del arte, ya lo cité y todo, ¿no? Y me doy cuenta que uno de mis colaboradores me dice, ay, yo le di una entrevista a tal persona también, lo apoyé, ¿no? Y dice, Diego, le di la entrevista, ¿no? Y yo, ay, qué chilo, o sea, me encantaría leer el trabajo de Diego porque es uno de los primeros trabajos que se hace. Y entre estar viendo el trabajo de Diego, resulta que yo ya había leído el trabajo de Diego, pero el trabajo de Diego se publicó a nombre de alguien más. Es decir, hubo un robo académico, y yo estaba de que, ay, ¿dónde estará el trabajo de Diego? Me interesaría leerlo, y resulta que ya lo había leído, ya lo había citado, pero citado con el nombre de alguien más, porque yo no sabía que se lo habían plagiado técnicamente. Entonces, ese es como uno de los grandes descubrimientos que descubrí en mi acercamiento del campo. Y pues así, para no dejarles con el chisme, la persona que le dirigió la tesis publicó el trabajo a su nombre y era la tesis de Diego. Entonces, honestamente, me molesté principalmente por el acceso a la comunidad, porque las personas de la comunidad, cuando dieron acceso a tal entrevista, se lo dieron a Diego, no a alguien más, no a un extraño, ¿no? Entonces siento como esta parte violenta hacia las comunidades, ¿no? Aprovecharse de la información que se obtiene y aparte de que pues, estoy enojada por el robo a mi compañero Diego, ¿no? Que le robaron el trabajo, siento que es muy violento a las comunidades porque imagino que no es la primera vez que pasa, ¿no? Que incluso otras comunidades han atravesado eso, ¿no? De que de repente se expone o se publica información de ellos sin que ellos estén enterados, ¿no? O que ellos nada más le brindaron esa información a su otra persona dentro de la comunidad, ¿no? Confiaron en otra persona. Pero el profesor, el profesor publicó como si él hubiera hecho la investigación. Tanto en la investigación, incluso la investigación se hizo con encuestas en el idioma mije, cuando pues el profesor tampoco sabe ese idioma, ¿no? Diego era el único que maneja ese idioma. Entonces descubrí esas cuestiones de poder también, más que nada en el poder académico, como pasa o cómo violenta a ciertas comunidades justamente en el proceso de investigación. Pues técnicamente creo que sería todo de mi parte. Ahí les dejo el chisme, tengo todos los datos de quién y cómo y qué universidad y etcétera. Y de hecho tuve comunicación con Diego y para Diego fue un impacto, ¿no? De que dijo, no puede, o sea, dijo una palabra altisonante, ¿no? De que, vaya, o sea, yo no sabía eso, o sea, 15 años de la investigación de Diego y 15 años que ese trabajo aparece a nombre de alguien más. Allí nada más, eso sería lo más impactante que me ha pasado al acercamiento al campo. Y más en particular, creo que de mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias. Por último, pero no menos importante, tenemos la presentación de Sebastián Morales. Adelante, muchas gracias. Oli, ya se me escuchó. Ok, voy a poner Start. Hola, buenas tardes a todos los asistentes y a mis compañeras a una distancia, aún aquí en carne y hueso, y a mi compañero Jory, que es mi compañero de maestría.
Y pues muchas gracias también a la organización de la doctora Susana Portillo y la doctora Ana Rodríguez. En esta ponencia quiero compartir mi experiencia adentrándome a campo, haciendo entrevistas cualitativas y semiestructuradas para mi investigación, hablando de una en específico. La entrevista a Javier. El día 4 de junio del 2024, con una duración de 2 horas y 49 minutos, una charla amena con muchos detalles de ciertas vivencias de Javier. La realicé en mi casa, específicamente en mi cuarto, ya que con Javier tengo una relación de amistad y confianza. Además de que vivimos relativamente cerca y le parecía buena idea estar en un lugar tranquilo y sin interrupciones. Por eso decidió que se realizara en mi cuarto. La interacción fue muy buena, creo yo. Javier se veía muy cómodo, con ganas de platicar y contar su historia. Con días de antelación le comenté a grandes rasgos el enfoque de mi investigación y que me gustaría conocer sobre su vivencia en la ciudad, que ha sido el escenario de mi investigación, Mexicali, Baja California. Él estaba entusiasmado por conversar conmigo, tal vez por eso la entrevista duró bastante. Porque 2 horas y 49 minutos sí fue de estar poniendo atención activa, escribiendo y poniendo atención a los detalles para que no se escapara ninguno. Yo elaboré un instrumento de entrevista, pero para mi suerte Javier al momento de hablar abarcaba varias preguntas al mismo tiempo, como el caso de la experiencia en la escuela, su autodescubrimiento de su orientación sexual, interacción con otros hombres que se identificaban como gays, los lugares a los cuales solía ir a divertirse al centro de la ciudad, entre otros. Esa entrevista es la segunda que realicé para mi investigación. Para ese trabajo fue necesario transcribir la entrevista en su totalidad, dándome como resultado un documento de 76 páginas. Utilicé la plataforma TurboScribe que me facilitó el trabajo. Fue necesario volver a escuchar la entrevista para corregir y darle cierto estilo a la transcripción, específicamente estenográfica. Para mí es relevante registrar la totalidad de la conversación, ya que por tratarse de una historia de vida o la recopilación de su historia por medio de la entrevista, me interesa notar los momentos en donde recuerda sus vivencias para compartirlas conmigo. Además de que busco que su testimonio sea lo más fiel a como él me lo compartió. Agradezco infinitamente su participación en esta investigación. Para analizar la transcripción, tomé como base en la teoría de las identidades del sociólogo Gilberto Jiménez, adaptado a las identidades colectivas, y hacia los objetivos de mi investigación. Jiménez hace un recorrido sobre su teoría en 7 artículos que discuten el concepto de identidad, el cual se encuentra inmiscuido en la modernización, globalización, matriz cultural, identidad regional y territorio identitario. Su teoría me permite llegar a un punto en donde la identidad de un individuo se encuentra fragmentada, pero no de manera negativa, fragmentada en el sentido de que un individuo es parte de diferentes grupos sociales que le permiten reforzar su identidad. Estos distintos grupos sociales son parte de nuestro crecimiento como humanos y como individuos de una sociedad en un contexto sociohistórico específico. Jiménez menciona como categorías o grupos de pertenencia de las personas. Abro cita. La clase social, la etnicidad, las colectividades territorializadas, que podría ser la localidad, región, nación, los grupos de edad y el género, tales serían las principales fuentes que alimentan la identidad personal. Cierro cita. Esta cita textual me ayudó a categorizar y analizar la historia de vida de los entrevistados por medio de la clase social, las colectividades territorializadas, los grupos de edad, la diversidad sexual y una quinta categoría que agregué sobre homofobia, discriminación y o bullying, para tener una manera más sencilla de sistematizar las categorías, de sí adjudicarles un color. A continuación voy a presentar algunas ideas que están agrupadas dependiendo de su color y categoría que localicé con la ayuda de una inteligencia artificial, ChatGPT, OpenAI 2025. Esto en el sentido de que yo sí hice las 76 hojas de análisis, las volví a leer, las subrayé como de que esto con azul, esto con rojo, esto con verde. Ahorita voy a mencionar el color para que lo tengamos familiarizado. Y pues ya porque tenemos, esto es un tiempo de 2 años y medio de la investigación, pues tampoco puedo estar en todos los detalles, pues fue como que las agrupé y pues sí, obviamente lo revisaba la información y veía que lo que encajaba pues lo seguía pues metiendo información y lo que no pues lo desechaba. Así que para que me ayudara a estructurar una base en relación a puntos claves o hallazgos que señalé con un color en específico como la transcripción. Además de que utilizaré fragmentos de testimonio de Javier para hacer referencia a los hallazgos que son importantes señalar. En verde, esta categoría se refiere a la clase social como un grupo de pertenencia importante en la construcción de la identidad del individuo. Estas ideas se encuentran centradas en experiencias de Javier. Conforme fue creciendo, comenzó a encontrarse con la aspiración, la desigualdad, la percepción del estatus social y la movilidad educativa. Javier tiene 46 años de edad, es originario de San Luis Río Colorado, Sonora, vivió en distintas partes conforme fue creciendo, como el Valle de Mexicali, en el ejido Benito Juárez y posteriormente a sus 5 años llegó a Mexicali hasta el resto de su vida actual.
Su núcleo familiar es su mamá, que es maestra, y su hermana menor. Eso hace a Javier el hermano mayor. Javier tuvo experiencias en una escuela privada hasta cuarto de primaria, convivió con niños de alto nivel socioeconómico que hasta cierto punto lo llevó a adoptar cierto tipo de consumo que no correspondía con su realidad familiar. Abro cita. La mayoría de los niños que iban a esa escuela, Colegio Frontera, escuela católica, eran niños de un nivel económico muy alto. Se hacían viajes, hacían eventos en los que te exigían ir vestido de cierta manera, llevar un boleto de cantidad muy exorbitante. Yo empecé a adoptar costumbres, maneras de estos niños. Yo llegué al punto en que en el que a mi mamá le exigía que me comprara ropa de marca, que me pagara los viajes a Disney. Cierro cita. Debido a que la colegiatura del colegio era costosa, su mamá decidió cambiarlo a una escuela pública, además de que Javier estaba adoptando estos comportamientos, algo que no le parecía correcto. En este momento que transitó de la educación primaria a la escuela pública, que tuvo un aprendizaje sobre el clasismo. Este cambio generó un choque cultural e ideológico para Javier, debido a que la escuela era la referencia de su comportamiento y interacción. Javier expresa cómo interiorizó una visión clasista desde muy pequeño. Abro cita. Pues volver ahora a una escuela pública donde no conocía a nadie, donde era la escuela de pobres, yo creía esa mentalidad. Le decía a mi mamá, ¿por qué me vas a meter a esa escuela de pobres? Y su mamá lo confrontaba con firmeza. Mi mamá se enojaba mucho y me decía, por eso te estoy sacando de la escuela porque no debes de pensar así. Cierro cita. La narración de Javier expone cómo las experiencias escolares son espacios de socialización de clase en donde los cuerpos y deseos son moldeados por normas de consumo, pertenencia y exclusión. La internalización del clasismo desde la infancia, así como su posterior cuestionamiento por parte de su madre, muestra el proceso contradictorio de reproducción y resistencia ideológica. Dime un momentito. Y yo estoy rapeando aquí. En color amarillo, esta categoría se relaciona con las colectividades territorializadas, el entorno fronterizo, vivir en Mexicali y en el Valle de Mexicali. Javier describe el traslado del ejido Benito Juárez, coloquialmente conocido como Tecolotes, al entorno urbano de Mexicali. Narra este cambio como una transformación significativa en lo ambiental y educativo y social. El primer recuerdo que tengo aquí en Mexicali es más o menos yo creo que tenía como unos 5 años, que fue cuando llegamos a vivir aquí en Mexicali y entré al kinder o al jardín. Y sí recuerdo que era pues complicado, era un difícil, poquito complicado, porque siempre el ambiente era muy diferente al jardín en el que estuve cuando estaba en el valle. El ambiente en la escuela, los niños, los amiguitos, todo era muy distinto, sin mencionar pues también la situación de que dejé a mis amiguitos de allá y tenía que pues nuevas amistades, ¿no? Cierro cita. Adaptarse a una dinámica distinta a la que estaba acostumbrado puede ser un cambio significativo para alguien. El tener que rehacer amistades y un hogar en otro espacio distinto por varias razones. Las personas que vivían en el valle, fuera de la ciudad, tenían que venir a Mexicali por periodos cortos o largos para poder estudiar o trabajar. Mexicali es una ciudad que llegaba a conglomerar a personas originales de diferentes partes del estado, país y extranjeros. Su cercanía con Estados Unidos permite a los ciudadanos el poder estudiar o trabajar del otro lado de la frontera y vivir en México. Esto siendo algo normalizado por las personas que viven aquí. Javier contaba que cuando estaba en sexto de primaria recuerda que su mamá trabajaba en Caléxico de maestra, por lo que los dejaba solos a él y a su hermano, porque ya tenían edad suficiente para quedarse solos. Abro cita. En ese tiempo mi mamá se fue a trabajar al otro lado, trabajaba en Caléxico y pues era trabajar desde bien temprano. Me acuerdo que ella iba desde las, 3 de la mañana, 3, 4 de la madrugada a hacer fila, a trabajar. Y pues regresaba en la tarde, ¿no? Hasta como a las 5 de la tarde. Cierro cita. Esa es una realidad de algunos casos de las familias fronterizas. Javier me comentó que su mamá tuvo un permiso para trabajar en Estados Unidos en los 80s, debido a que en este periodo estaba a lo mejor una ley que facilitaba ese tipo de permisos laborales, pero independientemente ir a hacer fila en la madrugada es algo que también es algo normalizado, una práctica fronteriza normalizada. La categoría de colectividades territorializadas muestra cómo el espacio geográfico, Mexicali y el Valle, no solo funciona como lugar físico, sino como una estructura simbólica que articula procesos de adaptación, exclusión y pertenencia. La frontera no es solo una visión política, sino un umbral de identidades, tensiones sociales y aspiraciones urbanas. En azul, este color está relacionado al grupo de edad, revela la manera de vivir en un contexto social, histórico y político en específico.
Una generación tiene la oportunidad de vivir sucesos interesantes en el contexto tanto local, nacional e internacional. Tienen prácticas socioculturales que se pueden comparar con otras generaciones. En esta comparación generacional me interesa debido a que es relevante el estudio de distintas generaciones de hombres gays. Javier nació en 1977, es parte de la generación X, y aunque mi investigación se enfoca en los gays millennials nacidos en 1982 y 1994, comparar la experiencia intergeneracional es importante para mí. Una de las relaciones que observo es la manera en que las personas de la diversidad sexual interactuaban y se conocían en chats con la llegada del Internet. Abro cita. A finales del 2000, en ese tiempo ya estaba en apogeo el Internet, ya había como que lugares donde se rentaban computadoras como pudiera navegar en Internet. Durante mi tiempo en la carrera, en la escuela, yo escuchaba o sabía que existía en la red chats en los que tú podías conocer o interactuar con gente de otros países. Se formaban grupos, era un lugar que se llamaba el Latin Chat. Ahí fue donde a mí me entró la curiosidad o lo vi como una oportunidad para poder conocer gente como yo, ya pues escudarme en el anonimato, ¿no? Detrás de una computadora, con un nombre falso, sin una fotografía, me conectaba, buscaba esos grupos que generalmente estaban, ¿cómo te diría?, disfrazados, porque pues no abiertamente podías escribir y poner un grupo de, no sé, grupo de gay en Mexicali. ¿Me explican? Porque nadie se iba a conectar ahí, entonces se disfrazaban los nombres de los grupos como H-I-M, como la marca H&M, pero H-I-H de hombre y de H de hombre y hombre. Y cierro cita. Esta es una práctica interesante a comparación de las experiencias millennials que he comentado me han comentado que ellos utilizan ya las plataformas establecidas como Messenger, Facebook y MySpace para relacionarse entre sí. Se encontraba de alguna manera en lo clandestino o en la oscuridad, por así decirlo. Un grupo disfrazado en donde solo los hombres gays sabían encontrar esos grupos. En otro momento de la entrevista, Javier menciona un término utilizado en un mundo gay para referirse a las mujeres heterosexuales, debido a que me comentaba que en su generación el machismo y la misoginia se encontraba latente. Abro cita. Éramos gays, pero éramos gay y teníamos alma heterosexual, ¿sabes cómo? Hubo una época en la que a los antros no queríamos mujeres, les hacíamos el feo, las tratábamos mal. Había una expresión muy común en aquellos años a las que se les hacía a las mujeres heteros, de decirles pescadas, por la cuestión de que, y es un silencio largo, me acuerdo que se quedó así como incómodo, así como... Pero pues yo escuchando, yo no decía nada y decía como, pues a ellas les huele a pescado, como marisco o algo. Era una manera de decirles pescadas, pero una manera despectiva y era como hasta cierto punto insulto, ¿no? Fue algo que duró mucho tiempo y se acostumbraba a decirles así, hasta que ya fue pasando los años que se dejó de usar esa palabra. Cierro cita, perdón. Ese término de pescada es la primera vez que yo lo escuchaba. Mi manera de comprender ese término puede ser en relación a que hombres gays no sentían cómodo o correcto la presencia de mujeres cisgénero heterosexuales en sus espacios. Esto provocando un estereotipo en relación a las tensiones entre hombres gays y mujeres entendidas como heterosexuales. Pero como Javier menciona, es algo que se acostumbraba a decir, pero con el paso del tiempo se dejó de usar por lo mismo que comentaba Javier anteriormente. Algunas generaciones llegaban a utilizar cierto tipo de palabras, bromas, términos y que actualmente no estaban bien vistos. Con estos dos ejemplos se puede hacer una comparación generacional sobre la manera de interaccionar a raíz de la implementación del Internet, las salas de chat, los cafés de Internet, el uso y desuso de ciertas palabras. Cada generación tiene cierto tipo de particularidades. En color morado, la cuarta categoría de análisis es una relación a la diversidad sexual. Va desde la dinámica de socialización entre hombres gays, dinámicas lingüísticas, el ambiente gay en Mexicali, los espacios de sociabilidad, hasta represión y vigilancia militar y experiencias personales de descubrimiento. El uso del femenino para referirse entre amigos gays, como amiga, Javiera. Este segundo es debido a que utilizaba su nombre, pero lo convertían en femenino. Javier igual a Javiera. Abro cita. Era de decirnos el nombre, nuestro nombre pero en femenino. Todos nuestros nombres lo convertíamos a femenino en esos tiempos, en los principios de los 2000. Era algo que nos hacían el feo, o sea, nos decían, ¿por qué se hablan en femenino? ¿Por qué se hablan así ustedes? Y yo, pues, güey, ¿qué tiene? Es una manera de llevarnos como amigos. No, pues es que así no, ustedes son hombres. Este fragmento también puede relacionarse con el grupo de edad, pero dice más de la manera de cómo entre amistades podían hablarse en femenino e iban a ser cuestionados por otros hombres gays. Eso es una forma de reapropiación y resistencia simbólica frente a la heteronormatividad, aunque era motivo de rechazo dentro del mismo ambiente gay.
Refleja un proceso de construcción identitaria propia y de solidaridad entre pares. Aunque inicialmente Javier no se sentía parte de la comunidad, con el tiempo se identificó plenamente como miembro y defensor de los derechos LGBT+, reconociendo la evolución de su identidad y la transformación social en torno a diversidad sexual en la ciudad y el país. Y como última categoría, en rojo, pertenece a la discriminación, homofobia y bullying. Como comenté anteriormente, el bullying o la carrilla es algo que nos acompaña en la historia de vida de los hombres gays. La escuela como primer espacio en donde interacciones fuera de nuestra casa, Javier cuenta en un fragmento que sufrió bullying en la secundaria por ser amanerado. Abro cita. Obviamente también les pasaba la situación de que a veces por el mismo bullying o por la misma manera de que se burlaran o te querían hacer sentir mal en la escuela, pues me daban carrilla porque era manerado, porque era me juntaba con puras niñas, porque hablaba como niña o porque tenía siempre andaba bien vestido y bien peinado. Y que pues obviamente te decían, ¿no?, que eras maricón, que eras jotito, que eras amanerado. Entonces yo luchaba por verme así o por comportarme así para que no me estuvieran molestando, que no se burlaran, ¿no? Sí, Rosita. Este es un escenario en el que varias personas hemos estado siempre se ha cuestionado esa interacción o socialización con las niñas por nuestra apariencia, por nuestra voz, por nuestro comportamiento. Esto hacía que desde niños estuviéramos atentados de nuestra manera de ser vistos por los demás para no ser cuestionados. El siguiente fragmento me llamó la atención por la utilización de fuerza militar al realizar redadas en algunos bares de ambiente del centro de la ciudad. Javier mencionaba que en el año 2000 hubo redadas de soldados en estos espacios, los cuales reflejaban una historia local de represión estatal hacia las personas gays. Esto se puede leer como una forma de control social sobre cuerpos y prácticas sexuales diversas. Abro cita. Pero me llegó a tocar 2 veces redadas de los soldados, que entraban, prendían todas las luces, apagaban la música y entraban los soldados pidiendo identificaciones a todos. No eran policías ni de otra operación, no, eran soldados. Los que entraban y no podían entrar ni salir nadie, y los que estaban adentro te cuestionaban a veces, ¿no?, de que qué hacías, qué trabajabas o cosas así. La diversidad sexual era un blanco fácil de ser molestado en sus propios espacios. El miedo era una manera de controlar de cierta manera a un sector específico de la población. La discriminación de parte del resto de la sociedad es una característica de la vivencia gay. A grandes rasgos, este es un reporte narrativo sobre mi experiencia de la segunda entrevista de mi investigación. Los métodos narrativos me han ayudado a poder utilizar las transcripciones como parte del texto y para demostrar con ejemplos, análisis que estoy realizando gracias a los resultados de las entrevistas. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por el apego al tiempo. Todos se apegaron al tiempo maravillosamente. Quisiera saber si el público tiene alguna pregunta para nuestros expositores. Muchas gracias por sus presentaciones, muy interesante. Sobre esta última presentación, mencionaba las generaciones. Me preguntaba si crees que estas categorías, por llamarlo de alguna manera, categorías de millennial, generación X, Z y demás, te sirvieron para, digamos, tu estudio, tu investigación, para el análisis, o crees que haría falta repensar esas categorías porque, por ejemplo, también la llegada de la tecnología, el acceso a la tecnología está relacionado con la clase y no solamente cuando naciste, ¿no? Entonces, ¿te fue útil? ¿Valdría la pena como cuestionarlas? Porque a veces como en las redes sociales se asumen muy fácilmente, ¿no? Incluso ya hasta identitariamente, soy millennial, soy de tal generación. ¿Tendrías una crítica o crees que sí te sirven y están bien? Y para la primera presentación, mencionaste que a tu entrevistado una de las cosas que dijo al inicio fue que él era criollo, muy criollo, ¿no? Y me preguntaba en el contexto de Cuba qué se entiende por criollo y se ha cambiado esa categoría con el paso del tiempo. Yo que he trabajado Guatemala también es un término muy usado, pero sé que es distinto a lo que se entiende en Perú, a lo que se entiende en México, donde en México no es tan usada esa categoría, ¿no? Tal vez más es el sur. Entonces, sí, eso que mencionaste al inicio formó parte de tu análisis y si ves algún cambio.
Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Muchas gracias por tu pregunta. La verdad, pues estas categorías para mí me sirvieron sí como análisis, porque esta teoría de Gilberto Jiménez de ciertos artículos que hablaban de la globalización, de la modernización, de la identidad colectiva, yo los leí en Ciudad de México, porque me fui a distancia de investigación. Y yo al momento de leer todo esto de clase social, de edad, de identidades territorializadas, que era lo del territorio identitario, que es de que aquí en Mexicali yo normalizo muchas cosas, pues, y allí en mi Ciudad de México, cuando lo estaba leyendo, pues decía, esto, la frontera es algo muy importante para mí, por eso lo fui agarrando como, pues sí, como una estructura, pues a mí cuando los leí junto con el profe Mario, que es mi director de tesis, pues fue como, esas categorías me ayudan pues sí, a darle un sentido a esta historia de vida, como que creo que todos tenemos diferentes grupos sociales en nuestra persona, en nuestra historia de vida. Y por eso dije como que, pues esto sí me puede facilitar para analizar y pues también ver de diferente manera el relato. Lo de la tecnología sí me lo han cuestionado porque está ligado con el tema de clase, pero yo lo veo como mucho con la generación millennial, que es como esta entrada al internet. Como Javier sí tuvo como es de una generación anterior, más o menos, pues él sí tuvo como la experiencia de cuando empezó el internet. Pues con los millennials ya lo tenían así como, no lo dicen como que, cuando me llegó el internet fue de esta experiencia. Javier se lo expresa de mejor manera porque él sí es un ingeniero en sistemas computacionales y pues sí le interesaba así como el internet de las cosas que ahí dicen por ahí, pero pues tenía una noción más de lo que era la web, pues. Y los millennials pues es algo que lo tienen normalizado, es algo que ya empezaron a crecer. Yo soy Z y pues yo ya tuve la tecnología desde que tengo uso de razón, ya pude decir como la computadora de escritorio, y pues no fue tanto el cassette o el disquete o todo ese tipo de cosas, pero sí son cuestiones que sí al momento de leer la entrevista, como lo subraya por colores, y es como, pues ¿por qué lado me voy? O sea, me voy del lado generacional, me voy del lado de la clase social, o a veces los fusiono, pues digo, pues esto me funciona, y lo noto ahí de que, pues esto me funciona pues para explicarlos ambos, y se puede explicarlos ambos de distintos puntos de vista, pero sí, esa sería mi respuesta. Y pues le paso la palabra a Yuri. Bueno, me preguntabas acerca de la utilización del término criollo cuando Gerardo se define como un cubano criollo y muy criollo. Criollo fue un término que utilizó Fernando Ortiz para ayudar a definir la cubanidad en Cuba. Y se refería al nacido ya propiamente dentro de la isla, pero que era descendiente de esta mezcla de europeo, de africano, de haitiano, de árabes, de todo que llegó a Cuba. Y en aquel entonces, al nacido en Cuba, se le determinó criollo. De hecho, durante mucho tiempo era también una forma de saludo en Cuba. Dime criollo, ¿qué onda criollo? ¿Cómo estás criollo? Y hoy todavía es un término que utilizamos porque, te pongo un ejemplo muy sencillo. El pollo, la gallina que criamos en la casa, nosotros los cubanos le decimos el pollo criollo, porque es el que está criado en tu patio, es el tuyo, el que nació ahí. Y entonces sí es un término que tiene vigencia en el territorio cubano actualmente. Gracias. Agradezco mucho sus participaciones. A la última me encantó porque me hizo recordar mucho estos hombres gays con los que yo fueron mi comunidad cuando yo estaba en la universidad, pero en ese entonces yo socializaba con una mujer heterosexual, pero no era heterosexual, soy lesbiana. Entonces era como, recuerdo esto de la palabra lesbiana, ¿no? Cómo lo interpretan, pero cómo lo dicen como un espacio de exclusión hacia las heterosexuales, pero no sé si en tus relatos encontraron que también era como no totalmente rechazada y a veces hasta necesaria la figura de la mujer heterosexual o simplemente la mujer, ¿no? No podría ya ni siquiera imaginarme que yo estaba en esa categoría en aquel momento, sobre todo para cuestiones como del cuidado, como dentro de los mismos, siempre había un grupito de hombres gays que tenían a la amiga hetero o a la amiga, ¿no? Que finalmente yo siento que en aquel momento fui esa, y me decían así, y era como casi, pero para ti es de cariño, ¿no? Pero era la pescada, y era como, pues era muy feo. Siento, curiosamente, son pocas las personas que todavía de ese grupo siguen siendo mis amigues, y realmente han sido como que personas, bueno, que o han transicionado o que ya se llegan a cuestionar, ¿no? El género en otras dimensiones, ¿no? Y agradezco como tu participación porque siento que fue hasta un poquito
restaurativa para mí, porque lo pensaba o lo vivía como, bueno, es que así se estaban configurando la idea de la no heterosexualidad o la feminidad, que también, claro que el machismo está muy encarnado en las experiencias de los hombres gays, ¿no? Y yo creo que pues que también estas exclusiones y discriminaciones de género están dentro de estos grupos, ¿no? Y pues para pensarse y reflexionar. Y bueno, no sé, ahí sí es una pregunta, no es un comentario. Para la compañera que está, Rosy, ¿Rosa se llama la compañera? Sí. Ay, Rosita, ¿cómo te dicen? No. Rosalba, ok. Esto que tú comentas de cómo distinguir entre lo que es personal y lo cotidiano cuando estás investigando lo personal y lo que es el dato, porque entiendo que pues es un trabajo también etnográfico, ¿no? Entonces lo cotidiano es parte de donde estás haciendo tu análisis de estas dinámicas que se van de afectos incluso que se van configurando en el proceso de la investigación. Sí, yo me vi en una situación parecida a la tuya en el proceso de investigación. Yo también pertenezco al grupo de mujeres que investigué, como lo hice en la pandemia, también fue como que difícil encontrar, pues casi todas las personas que yo entrevisté, mujeres, estaban dentro de mi círculo pues próximo, aunque no tan cercano. Entonces, el mismo hecho de investigar este tema, mi primer instrumento lo puse en práctica con una amiga de la universidad con la cual ya no tenía mucho contacto, que también es madre, y le dije, oye, pues hazme el paro, te puedo aplicar este instrumento pues para practicar y ya luego lanzarme, la voy a recuperar tu entrevista en la investigación. En su entrevista encontré como, fue muy fuerte y encontré incluso una nueva categoría de análisis para mi tesis que creo que habría contribuido algo que incluso hasta ahorita digo, quiero entrarle específicamente, esa forma de ejercicio de violencia y de poder obstétrico, pero es un tema que estaba relacionado con un abuso sexual, que yo lo entiendo como violación, pero esta persona no lo entiende como violación hasta la fecha. Entonces decidí excluir esta entrevista de mi investigación, pero ya a partir de ahí no puedo negar que no puedo desverlo, pues ya a partir de ahí ya cambió mi mirada. Entonces, por cuidado de ella no lo integré, pero sí fue como una cuestión que estuvimos platicando todo el proceso, como es que ya a partir de ese extremo de violencia o de esa práctica, ya estoy como que organizando mis otras categorías. Entonces, qué complicado, pero no sé si tú has pensado o tal vez es un ejercicio que yo pude haber realizado en aquel momento, aunque sí hice un posicionamiento ético de cuidado, como tal vez ciertos temas o aspectos que yo puedo decidir, esto no lo voy a meter porque por el cuidado de las otras o porque incluso el vínculo que se está conformando con esta persona y conmigo es más valioso que lo que pudiera su experiencia contribuir al conocimiento científico, si lo queremos ver así como al final. Pero sí hubo un momento en que reconocí que eso había cambiado mi mirada. También con otra persona que en el primer encuentro fue una entrevista maravillosa donde hablamos de tantas experiencias que habrían contribuido tanto, así yo siento como, me hablo de aborto, me hablo de tantas cosas y al final y sobre todo ahí exploramos muchísimo el género, porque me contó algo sobre una persona de su familia que estaba en un posible proceso de transición. Y luego me dice, pero nada de esto, por favor, lo pongas en la tesis. Y yo, ching. Y pues sí, no lo puse, pero la verdad es que siento que cuando estaba haciendo el análisis de sus entrevistas, esto no podía desverlo, o sea, estaba presente esto que ya me había hecho reflexionar y no lo podía quitar. Y no sé si las personas investigadoras aquí, bueno, desde tu experiencia, si lo has pensado así o si alguien aquí sepa si hay pues otro como código o cómo pensarlo, porque incluso cuando estoy trabajando estos temas en otros espacios, no puedo evitar regresar a esto que fue personal para ordenar, ¿no? Este análisis y estas categorías. Rosy, si gustas responder. Justo en este proceso me estoy dando cuenta como esa cercanía que tienen mis colaboradores conmigo y digo, o el que me está diciendo
es desde el vínculo que quiere formar conmigo, o sea, como que se está abriendo un vínculo. No sé por qué, yo creo por lo mismo, porque somos parte de la comunidad, a pesar de que esas personas pues no es como que estuviera o están de mi rango de mi edad o que estuviera conviviendo todo el tiempo con ellas, pero como que se está abriendo como un vínculo justamente por la misma experiencia que compartimos. Y sí, o sea, yo estoy como que diciendo, no, como que voy viendo o tratando de reflexionar como esto me lo está compartiendo desde este posicionamiento, y por más que sea bien chilo y que contribuya al conocimiento, también estoy como que justamente la parte ética de decir como no, o sea, eso no va. Y un dato curioso también sería de la comunidad, es que la comunidad, pues básicamente son como 6,000 más o menos de población, 6,000 personas, entonces hay mucha cercanía, ¿no? Y también incluso, aunque no lo hay como tal, noto que por respeto, las personas, por ejemplo, que tienen ya 40 años, pasan a ser tíos y tías en automático, así no tenga un vínculo como un vínculo sanguíneo con ellos, o sea, por respeto, se les dice tías y tíos, y las personas de tercera edad se les dice abuelos y abuelas, y siento que eso, como esas cuestiones, sí lo puedo mencionar en mi trabajo, o sea, hacer esa aclaración, que por ejemplo, si digo abuelo, posiblemente sea porque es una persona de tercera edad, o si digo tía, posiblemente sea una persona de 40 años. Ese es como uno de los descubrimientos también, que cómo se maneja el respeto a partir de cómo se nombran las personas. Gracias. Sebastián, ¿quieres? Muchas gracias, Esther, por tu experiencia con esta palabra, porque para mí, o sea, lo que comentaban mis compañeros aquí aquí en presente, mencionaban como que pues también al escuchar al otro también te entiendes a ti mismo, pues, o sea, yo no había escuchado esa palabra de pescada, pero en algún momento sí lo llegué a escuchar y era como que por fin le daba un sentido de vida a esa, no sé, enigma que a lo mejor escuché una vez en RuPaul's Drag Race, o sea, como creo que también estaba esta categoría como fishy o pescada en inglés, que era como, pues, esa draga súper femme, así súper de que, pues, parecía una chica cista, o sea, llegando a ese lado, pero pues yo no sabía que también se dejó usar también en el drag por esta cuestión así como muy misógina, pues, de esta palabra. Y cuando lo dijo Javier, sí me quedé como que, ok, o sea, como que ya entendía, pues sí, a lo mejor eran como que es nuestro espacio y cualquier persona, a lo mejor heterosexual, bueno, yo lo veo como utilizando también nuestras experiencias como respuesta, que en el bar La Linterna, por ejemplo, en el centro, ya cuando entran muchas personas heterosexuales, o sea, ya como parejitas o hombre y mujer, pues sí somos así como, sí nos da como repele, pues así como de que es que estás en nuestro espacio y pues es nuestro espacio pues, para nosotros, nosotres, y al entrar alguien hétero, pues sí está este choque, pues está este choque así como de que, ay, es que como que disfruta, pero no podemos disfrutar porque pues ya hay alguien, un intruso, pues algo así. Y en este momento era como muy generacional que al parecer se utilizaba más la palabra, pues a lo mejor era como pues ese repele como de que pues estamos en nuestra dinámica de hombres gays, a lo mejor esto de jotear y así, y cuando entraba una mujer en el espacio, pues a lo mejor estaba esta distinción que para ellos era importante al parecer, pero como menciona Javier al después como que ya se dejó de usar esta palabra, pues sí, como tú mencionas, como que hay ciertas personas que lo siguen utilizando, ya es dependiendo de la subjetividad, pues, o sea, como que tú dices como que también te mencionaban así de cariño, pero era como que era la confianza, pero era como que pues tampoco confiesa, era como, pues tampoco te pases. Así es que, pues yo lo veo, yo por eso lo quise mencionar, que lo estaba pensando de que será que lo digo o no lo digo, pero qué bueno que lo dije, para que pues es una manera de generación, pues yo lo veo más por lo X, o sea, para hacer esta comparación intergeneracional que para mí es muy relevante, y pues que ya en mi generación pues ya no se usa, pues es muy raro que escuche esta palabra, y este es como un hallazgo que se me hizo interesante. También con otro entrevistado utilizaba, o bueno, con Javier también utilizaba el concepto de madrinas, como que madrinas gays, que eran estas personas que te ayudaban a adentrarte también a la colectividad, con quien te juntes, qué espacios si es bueno que visites, o qué espacios súper no vayas a visitar porque están peligrosos, o no sé. Y esto va un poco con la pregunta del compañero de la primera instancia, que pues ya las generaciones millennials y la Z pues ya tenían esta madrina en el internet, pues todo lo podías preguntar
preguntar al internet de que, ay, pues, ¿qué es ser gay? O sea, ¿cómo me puedo relacionar con otros, o con otros hombres gays? Pues como que en el internet te lo decía todo, pues, o sea, ya era tu madrina tecnológica por alguna razón. Y pues eso es un hallazgo que también se me hizo interesante, y cuando lo leí el doctor Mario, pues también fue como que, mira, esto también es generación, que en el momento que lo estás revisando, a lo mejor pasa desapercibido en la entrevista, pero cuando lo vuelvas a revisar y analizar, ya vas encontrando ciertos puntos que te pueden ayudar a explicar otras cosas. Así que, pues sí, muchas gracias por tu comentario y pregunta. Bien, buenas tardes. Primero que todo, agradecerles por compartir sus experiencias y felicitarles también por los avances. Creo que finalmente este tipo de foros ayuda a visualizar y a ordenar ideas, ¿no? O sea, finalmente lo que presentan ustedes no fue el trabajo de un par de días, no fue el trabajo de voy a hacer esta presentación para hacerla pública ahora, ¿no? Hay muchos meses de trabajo y de dedicación. Y por lo mismo también agradezco a la doctora Susana por abrir este tipo de espacios, ¿no? Les quiero hacer una pregunta en términos de que ustedes puedan ir elaborándola con respecto al concepto de campo. Varias de ustedes y varios de ustedes lo han utilizado y pues también está dentro del cartel, ¿no? Igual pudiéramos entender o ir a un diccionario en términos de antropología o de etnografía para entender inicialmente qué es el campo. Ahora que ustedes lo han vivido, lo están viviendo, ¿cómo definirían el concepto de campo? ¿Qué elementos finalmente constituyen este concepto o de qué forma ustedes pueden entenderle hoy o cuál sería la visión o cuál sería, cómo podrían ustedes finalmente explicarle a alguien qué es el campo? Sí, muy buena pregunta. Bueno, yo creo que para mí, en mi muy específico, el campo de investigación está relacionado con todo el contexto donde voy a realizar donde realicé mi investigación, donde estuve trabajando con mis entrevistados, que quizás desde la metodología como que se reduce un poco cuando se delimita el campo, pero te das cuenta que es pues llamarlo un espacio bastante amplio, porque no siempre tienes a todo tu muestra o a todo tu universo en un solo sitio. Entonces, el campo se te convierte en todos aquellos espacios donde tú vas a hacer trabajo de investigación, donde vas a realizar entrevistas, donde vas a buscar información, porque a veces no vas a hacer una entrevista, vas a buscar documentos, a revisar materiales, y entonces creo que todos estos espacios, por decirlo otra vez, donde vas a buscar información, donde encuentras elementos que te van a permitir hacer tu trabajo de investigación o el trabajo de campo, como le llamamos, pues bueno, forman parte de este campo donde vas a trabajar. Y no podemos, delimitarlo a un único espacio, porque creo que es bastante amplio. En mi caso, por ejemplo, tenía la agrupación danzaria con la que trabajé dentro del campus universitario, pero fuera de ese espacio de la universidad tenía a los metodólogos provinciales, tenía a los ex bailarines que ya no forman parte del conjunto, pero que fueron parte de la muestra con la que yo trabajé para la investigación, y entonces creo que sí, que es el lugar aquel donde puedes encontrar todo lo que vas a utilizar para hacer tu trabajo de campo de investigación. Gracias. Pues sí, creo que pues la idea del campo viene mucho de la antropología, ¿no? Y esta idea de, iba a decir algo políticamente incorrecto, el antropólogo que va al campo, que va con estas comunidades, pues, y entonces las observa y platica con ellas, con los nativos. Obviamente, pues dependiendo del enfoque de la investigación y ya actualmente, pues ya no vas al campo, ¿no? Ya no agarras un viaje, bueno,
quienes trabajan todavía con comunidades aisladas, pues sí tienen esta idea de campo de hacer un viaje y ir con estas comunidades, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, pues yo no viajo a ningún lado, ¿no? O sea, el campo puede ser mi cocina, mi casa, puede ser lo que veo en TikToks de Tradwives. Mi campo también es cuando hablo con mi vecina y me quejo y vivoreo. Eso también es parte del campo, ¿no? Que ahí retomo lo que comentaba mi compañera Rosalba de la división entre, pues estoy en un espacio que podría ser el campo porque se presenta el fenómeno, se presentan estas dinámicas de poder, pero no traigo mi chalequito de investigadora, ¿no? No traigo mi gafete, pero lo que me están diciendo me está sirviendo, ¿no? Entonces, pues ahí ya entran implicaciones éticas, las decisiones que queramos tomar, pero yo personalmente creo que no es malo nutrirse de eso, porque es parte de la mirada, o sea, y por eso el tema del posicionamiento, los estudios culturales y de la reflexividad, porque todo eso que observamos, todo eso que escuchamos, todo eso que vivimos, pues conforma nuestra posición desde la cual vamos a investigar, ¿no? Y recuperando lo que comentaba Esther de estas como interacciones que tuviste, que no las pudiste meter en la tesis, yo creo que pues conforman tu mirada, o sea, y yo te apuesto que si te lo compartieron es porque había esa cercanía, ¿no? Y no creo que sea incorrecto que reconozcas que te ampliaron el horizonte de estudio, por ejemplo, de las violencias, pero eso no implica que tengas que retomar su experiencia necesariamente, ¿no? Pero pues también sería como, pues ¿para qué es el posicionamiento entonces si no es para decir como pues yo tengo esta posición en el campo, ¿no? Por ejemplo, si mi investigación la estuviera haciendo un hombre soltero, pues su acceso al campo sería distinto, él tendría que ir a las casas de mujeres que cohabitan con hombres, que hacen este trabajo o que lo reparten, entonces ahí el campo sí se vería más como esta distancia, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, para mí el campo es cualquier espacio físico o virtual, porque también hay el tema de etnografías digitales y eso, donde se presente el fenómeno y donde podamos observar, pensando desde los estudios culturales, cómo se imbrica ciertos sistemas de presión, dónde está la cultura, dónde está el poder. Entonces, es todo y nada, ¿no es cierto? No, sí son espacios delimitados, pues, pero son muy amplios, no es nada más como aquí, ahorita, ¿no? En esta mesa. Excelente. Me encantó la gran metáfora de todo y nada, porque sí es verdad. Yo sí puedo decir que sí es verdad. Y retomando también lo que dice Alexia, yo siento que sí el campo depende de tu investigación o los objetivos de tu investigación. Porque yo y yo sí fuimos con la doctora Lorena Herbalejo. Fuimos a esta experiencia de campo, así textualmente, muy antropológico todo. Fuimos a la comunidad Kumeyaay y pues era como, pues ninguno de nosotros trabaja con poblaciones indígenas, pues o sea, nativas. Sí se puede decir así, no sé si lo estoy diciendo mal. Bueno, el chiste es de que fuimos a la comunidad Kumeyaay y preguntamos y pues sí nos habían dicho como que, ay, pues observen, pues pregunten, conozcan, de que, porque, y nosotros íbamos en ceros, así de que no, pues no tocamos comunidades en ningún momento de nuestra investigación y pues sí fue conocer, o sea, cómo conocer el campo, ahora sí de que cómo viven, cómo se relacionan, los líderes ejidales, o sea, cómo es el transporte también como que con lo burocrático, porque pues la comunidad está en paralelo con una civilización así como Mexicali, pues ya era una ciudad un poco más asentada y pues era de que, ay, pues no sé, todas las personas que tengan que tener diligencias a Ensenada, pues se trepaban a una troca, a un pick-up y ya se iban todos así a hacer sus trámites, ya sea de médicos o legales o todo eso. Y pues en mi caso sí era como muy, o sea, Mexicali siento que es como mi campo de investigación. También siento que el centro de la ciudad, el centro histórico también, porque pues ahí están nuestros lugares de ambiente, están nuestros bares, está la manera donde yo aprendí a ser gay, o sea, yo aprendí también como con los libros, o sea, siento que también los libros pueden ser un pequeño, a ver nuestro panorama o ver hasta dónde podemos llegar al campo. Con el libro del doctor Raúl Balbuena, pues yo aprendí también a ser gay, o sea, cómo socializar, cómo socializaban antes y pues yo en la práctica sí soy medio un poco apenosa, así como de que, ay no, qué miedo. Y pues en México, en Ciudad de México también siento que fue mi campo porque veía esta comparación territorializada, pues o sea, yo también salía a lugares de ambiente allá y pues sí hubo un específico a un bar de osos, que los bar de osos son estos hombres gays, peludos, grandotes y como, pues sí, grandes de corporalidad. El chiste es de que pues yo, una norteña alta, así de que, pues sí, o sea, no soy para nada oso, yo con mi bolsita, o sea, sí fui como que llegué a este bar de osos porque fui con un amigo que sí era, pues sí,
podía entrar en esa categoría de oso, por así decirlo. Y pues obviamente todas las personas que estaban ahí, pues sí sentí miradas lascivas, así como, ¿y esta qué hace aquí? Como de que, pues sí, o sea, todos ya están así como esta comunidad, pues una identidad colectiva del término de esta socialización del oso, pues. Y pues yo sí me di cuenta, o sea, ya como menciona Alexia, o sea, cuando lees teoría, cuando lees todo este tipo de cosas, pues tú ya ves diferentes tipos de poder, relaciones de poder, diferentes comportamientos, diferentes prácticas. Y pues yo sí notaba así como que pues este lugar que era el nido o el nido, pues mucha gente osos y era como la primera vez que se conocía, pues, o sea, miré mucho así como, mucho gusto, nos conocimos en tal aplicación y como que ya se tomaban una cerveza o como que ya llevaban la bolita con sus amigos y ya bailaban y había gente que no bailaba, pues había gente que nomás se observaba y yo, ay, ¿por qué no bailan? Como la linterna, pues, o sea, ya haciendo esta comparación de mi espacio de un territorio conocido a un territorio muy lejano que no voy a ir todos los días. Y por eso, o sea, siento que México también es un estudio de campo, pues independientemente si cierro mi computadora y pues ahí está toda la teoría, pero la teoría también nos llevamos a nuestra... Pues sí, o sea, lo que bien se aprende nunca se olvida. Creo que Gilberto Jiménez me lo va a llevar tatuado, por lo menos. Ajá, o sea, también es importante lo que nos dicen los profes, o sea, creo que también un tema de investigación nos puede dar trabajo, esperemos que nos dé mucho trabajo, o sea, para años y pues y vas afinando, vas diciendo, ¿sabes qué? Esto ya no pienso con esta teoría, agregas otra teoría que a lo mejor te abre más el panorama de campo y todo ese tipo de cosas y pues sí, siento que ese es el campo, o sea, es algo muy, o sea, siento que se aleja un poco más de este campo verde y como naturaleza y el campo puede ser, como dice Alexia, o sea, su cocina, esta conversación con la vecina, esta conversación ir al mandado, no sé, o sea, ver esas relaciones de poder en esas mujeres de trabajos remunerados. No remuneradas, perdón. Y así, o sea, siento que sí es muy interesante la perspectiva, la relación que tenemos con el campo a través de los estudios socioculturales. Y yo, vamos contigo, Rosalba, ¿qué? Gracias. Pregunta de examen. Bueno, para mí el campo es un espacio donde justamente creo que comparto con Alexia, donde hay como construcciones, hay como estructuras, hay como diversas cuestiones que pasan, ¿no? Entonces para mí ese es el campo. Ya como en un concepto más general, en mi investigación el campo también vienen siendo los cuerpos, o sea, las personas, me refiero a las personas, ¿no? Las personas, en las personas hay muchas cuestiones que les atraviesan, hay emotividad, hay recuerdos, etcétera. Eso vendría siendo también el campo, de hecho ese es el principal campo, porque sin esas personas, pues no hay experiencias, no hay experiencias vividas, entonces mi principal campo vendría siendo eso, estamos... Pues como dijo Alexia, o sea, como que a la vez puede ser todo y a la vez como que nada, o sea, pero hay limitaciones, ¿no? En mi caso, pues las limitaciones es eso, ¿no? Empezamos con las personas que viven las experiencias, que son los principales, y luego también en qué otros campos se desenvuelven estas personas, ¿no? Y estábamos hablando de la comunidad de origen, que básicamente es como lo que yo les compartí un poquito aquí ahorita, todavía no les puedo compartir como el campo, como las experiencias que he tenido con las personas como tal, de sus vivencias, porque llevo como 2 entrevistas nada más. Pero, entonces también el campo vendría siendo esos espacios en donde no se desenvuelven y donde hay como justamente estructuras, hay la manera en que se relacionan, hay elementos, hay artefactos culturales como la música, entonces todo eso es el campo, entonces... Y mi campo es como muy, muy diverso, ¿no? O sea, está diciendo que el cuerpo o las personas, más que nada, creo que el término correcto serían las personas, ¿no? Y el lugar de origen, pero también los lugares en donde ellos han pasado o atravesado o el trayecto que han tenido, todo eso también es mi campo, o sea, por ejemplo, muchos de que salen de la comunidad, algunos están en Estados Unidos, otros están en Mexicali, otros están en Oaxaca, otros están en Ciudad de México. Todas esas dimensiones también viene siendo parte de lo que sería mi campo, ¿no? Pero van como en segunda categoría. La primera categoría son las personas, porque, repito, sin las personas no
no hay básicamente investigación, ¿no? Y también me refiero a las personas son campo porque justamente hay como los trayectos que ellos atraviesan van construyendo en la manera en que se relacionan, en que ven el mundo, en que sienten, ¿no? En que sienten qué canciones escuchan, qué canciones no escuchan, el discurso que posiblemente que manejen o cómo ven el mundo. Entonces, a eso me refiero, que el campo también trae todos estos elementos, ¿no? Las personas tienen elementos culturales o rituales que hacen, pues el campo también. Pues básicamente eso vendría siendo como el concepto más en específico en mi investigación. Gracias. Muchas gracias y muchísimas gracias a todos por su participación. Antes de despedirnos, quiero resaltar que pues no solamente tuvimos la oportunidad de escuchar la experiencia personal de cada estudiante, sino también muchas herramientas que nos pueden ayudar a la investigación futura, ¿no? Y agradezco también porque creo que nos compartieron cuestiones bastante también desde la intimidad y la implicación que tienen las temáticas que ustedes trabajan, ¿no? Y bueno, espero haya sido de su agrado esta mesa del día de hoy. Les invitamos a la siguiente mesa que vamos a tener el día viernes 17 a la misma hora en el mismo lugar con distintas personas, pero también muy interesante. Y pues nada, muchas felicidades, muchas gracias y bonita tarde. Rosy, gracias por todo, Rosy. Bye bye. Bye, gracias, se cuidan.